de hemorragias de la primera mitad del embarazo, ya revisamos aborto, ya revisamos embarazo ectópico, y otro, el que tienen que conocer, es la enfermedad trofoblástica gestacional. La enfermedad trofoblástica gestacional es un grupo de alteraciones de la gestación, tanto benignas como malignas, que se caracterizan por la proliferación en grados variables de las células del trofoblasto, por la degeneración hidrópica de las vellosidades coriales y por la producción de gonadotropina coriónica, acompañadas o no de embrión o feto. Entonces, esta enfermedad trofoblástica gestacional es proliferación del trofoblasto con degeneración hidrópica de las vellosidades coriales. Esos son los datos que por patología nos confirman el diagnóstico de una enfermedad trofoblástica gestacional. Vamos a ver que son 4 entidades clínicas principalmente las que componen esta enfermedad trofoblástica. Tenemos la mole datiforme, la cual puede ser completa y parcial, la mole invasora, coriocarcinoma y el tumor del sitio placentario. Estos 3 últimos en conjunto son la neoplasia trofoblástica gestacional. Ocurre en 0.57 a 1.1 de cada 1000 embarazos y el coriocarcinoma en 1 de cada 50,000 nacimientos. El tumor del sitio placentario es muy raro, es 0.2% de todos los casos de neoplasia trofoblástica gestacional. Factores de riesgo por una enfermedad trofoblástica: edad materna, mayor de 35 años y menor de 21 años. Y cuando la edad materna es por arriba de 40 años, es todavía mayor el riesgo. Con antecedente embarazo molar, si fue 1, es del 1%, si es 2, 15 a 20% la posibilidad de presentarlo nuevamente. Se cree que también hay un componente familiar y el grupo sanguíneo AB también se ha visto que incrementa el riesgo de tener un embarazo molar. En general, el principal factor de riesgos conocido es la edad materna, mayores de 35 y menores de 21 años. Entonces vamos a empezar a hablar de cada una de estas entidades clínicas. Empezamos con la mola completa. La mola completa es cuando un óvulo vacío es fecundado por un espermatozoide haploide, el cual duplica su material genético. Entonces, si hiciéramos un estudio citogenético de esta enfermedad trofoblástica, encontraríamos que se trata de un cariotipo 46XX hasta en el 90% o 46XY en un 10%. Los cromosomas van a ser de origen paterno. Esto ocurre en la mola completa. Actualmente se sabe que en realidad no hay óvulos vacíos, más bien son óvulos que por algún motivo desconocido, no llegan a expresar su material genético. Entonces el espermatozoide duplica el material genético y de esta manera los cromosomas paternos son los que dan origen a la mola completa. La presentación de la mola completa, la presentación clínica en general de la enfermedad molar, ahorita vamos a hacer diferencias entre mola completa y mola parcial, pero sobre todo cuando hablamos de mola completa, vamos a tener sangrado transvaginal entre las 6 y las 16 semanas en 80 a 90% de los casos. Entonces, el tamaño uterino va a ser mayor al esperado para la edad gestacional, hasta en un 28%. Va a haber hiperemesis gravídica en un 8%, hipertensión gestacional en 1%, quistes tecaloteínicos bilaterales en un 15%, los niveles de gonadotropina coriónica se elevan mucho por encima de lo que normalmente esperaríamos encontrar dependiendo de las semanas de embarazo. Valores por encima de 100,000 unidades por mililitro nos hablan de una mola completa. Y en el caso de una mola completa no vamos a tener partes fetales, entonces vamos a tener ausencia del latido cardíaco fetal. Entonces todo esto nos debe ir orientando a pensar en el diagnóstico. Generalmente obviamente ocurren hacia el primer trimestre, pueden ocurrir un poquito de manera más tardía. El tamaño uterino vamos a ver que no corresponde. La hiperemesis gravídica puede ir en relación al incremento tan importante de la gonadotropina coriónica, es por eso que esta hiperemesis gravídica se cree que se explica por esta elevación tan importante de gonadotropina. Y podemos tener hipertensión gestacional. Si ustedes recuerdan, bueno, vamos a hablar más adelante de trastornos hipertensivos del embarazo. Pero, bueno, rápidamente, si recuerdan, la preeclampsia, como parte de sus criterios diagnósticos, tiene que ocurrir después de la semana 20. Al respecto tenemos 2 excepciones. Una, ¿cuál es? La mola sería uno. Mola podría hacer que se presentara un síndrome como preeclampsia antes de las 20 semanas. ¿Y cuál sería otro? Embarazo múltiple, por ahí dijeron.
Es la respuesta, embarazo múltiple. Entonces, embarazo múltiple y enfermedad molar serían las excepciones para presentar preeclampsia antes de las 20 semanas. Se forman quistes tecaluteínicos bilaterales por el exceso de estimulación a nivel ovárico. Si recuerdan, la gonadotropina coriónica humana compartía una unidad alfa con LH, FSH, TSH. Entonces, si tenemos exceso de gonadotropina coriónica humana, esto puede estimular como la LH estimula a nivel de las células de la TEC, y esto hace que crezcan quistes que llegan a tener tamaño muy importante cuando hablamos de una mola completa. Cuando hablamos de mola parcial, el diagnóstico citogenético, tendríamos un cariotipo triploide. Aquí tendríamos 69 cromosomas, la mola parcial. Ahora, la mola parcial tiene una presentación clínica diferente a la mola completa. 90% de las pacientes van a tener síntomas de aborto incompleto o diferido y solo se llega al diagnóstico por patología. Es decir, a lo mejor se trata de una paciente con sangrado, con dolor. Suponemos que se trata de un aborto diferido, se realiza la aspiración o se realiza el legrado y nos podríamos quedar con ese diagnóstico, pero en realidad si analizamos por patología los restos óvulo-placentarios, nos daremos cuenta, ¿no se escucha? No es mi culpa. Nos daríamos cuenta que hasta en el 90 un porcentaje importante se trataba en realidad de una mola parcial. La manifestación más importante va a ser el sangrado transvaginal, hasta el 75% de estos casos. También vamos a tener niveles muy elevados de gonadotropina. ¿Quién puede ver que no se escucha el audio? ¿Dónde está Brian? Bueno, entonces continuamos. La presentación clínica en el caso de mola parcial, la principal manifestación va a ser el sangrado transvaginal, hasta en un 75%. Los niveles de gonadotropina también se van a encontrar muy elevados, sin embargo, no al nivel que encontraríamos en la mola completa. Niveles arriba de 100,000 solo los encontramos en menos del 10% de las pacientes, y el resto de los síntomas que comentábamos en mola completa son infrecuentes. Por lo tanto, es que fácilmente se podría confundir con aborto incompleto o aborto diferido, y es hasta el momento del diagnóstico por patología que nos daríamos cuenta que en realidad se trataba de una mola parcial. Entonces, este cuadro tiene las diferencias entre una mola parcial y una mola completa. Vamos a resaltar lo importante. En el caso de la presencia o ausencia de tejido embrionario fetal, en la mola parcial sí está presente, en la mola completa no tenemos tejido fetal. La hiperplasia trofoblástica es local en la mola parcial y en la mola completa es difusa. El cariotipo, tenemos cariotipo tanto paterno y materno, 69XXY o 69XYY en el caso de la mola parcial, es decir, triploide, y en la mola completa el cariotipo está dado por los cromosomas paternos, material genético haploide que se duplica, y vamos a tener 46XX o 46XY. En el caso de una mola completa es mucho más frecuente que ocurra la neoplasia trofoblástica, hasta en un 20%. En el caso de la mola parcial también puede ocurrir, pero es menos frecuente, en un 5%. Entonces, esta información es importante tenerla en cuenta cuando estamos pensando de una mola parcial o una mola completa. Clínicamente ya quedamos que la mola completa nos va a dar síntomas mucho más evidentes. La mola parcial puede que no sea tan claro el diagnóstico. E incluso por ultrasonido en ocasiones es difícil saber que se trataba de una mola parcial. El diagnóstico, además de la clínica, el ultrasonido nos va a ayudar a determinar que se trataba de una mola. En el caso de una mola completa, que les decía que era más evidente, vamos a tener múltiples ecos en la masa placentaria sin feto o sin embrión, y vamos a tener una imagen en tormenta de nieve o queso suizo o las 10,000 formas que le quieran llamar, pero en general son espacios quísticos por dentro de la masa placentaria. En el caso de la mola parcial también podemos tener los espacios quísticos en la placenta, y además podemos ver los quistes tecaluteínicos, esto a nivel de los ovarios. Entonces, esta es la imagen que tendríamos por ultrasonido. Si no tenemos feto o embrión y nada más observamos esto, supondremos que se trata de una mola completa, y si además de este tejido placentario con estas características encontramos feto o embrión, suponemos que se trata de una mola parcial. Una vez que tenemos el diagnóstico de esta mujer, debemos de pedir biometría hemática y tiempos de coagulación.
pruebas de función tiroidea, pruebas de función hepática y una tele de tórax. Todo esto se va a tomar en cuenta para el manejo de la paciente. Nos interesa biometría hemática y tiempos de coagulación porque esta mujer se va a someter a un procedimiento quirúrgico, a una aspiración de la mola. Entonces, importante antes de someterla a un procedimiento quirúrgico, conocer sus niveles de hemoglobina, conocer la coagulación en la sangre. Las pruebas de función tiroidea, ¿por qué las pedimos? ¿O qué tienen que ver aquí las pruebas de función tiroidea? ¿O qué tienen que ver las pruebas de función hepática? ¿O qué tienen que ver la teletórax? ¿Perdón? Exacto, entonces de manera inicial pedimos la teletórax porque a pesar de que se trata de una mola completa, de manera inicial queremos demostrar que no hay invasión a otros lugares, que no se trata de un coriocarcinoma en ese momento y que solo es una mola completa. Podría tratarse de un cariocarcinoma en ese mismo momento el diagnóstico, entonces para eso pedimos la teletórax, para saber que no hay metástasis a pulmón, y pedimos las pruebas de funcionamiento hepático para saber que no hay metástasis también hepáticas, que serían los principales sitios de metástasis de una mola, a pulmón y a hígado. Las pruebas de función tiroidea las pedimos, nuevamente la gonadotropina coriónica comparte una fracción alfa con LH, FSH y TSH. Entonces estas mujeres pueden cursar con hipertiroidismo, que en general no requiere tratamiento, en general posterior a la evacuación del embarazo molar, estos síntomas de hipertiroidismo ceden, pero hay que ver si está afectando ya la función tiroidea en ese momento. Entonces, básicamente es la justificación de pedir estos estudios. El tratamiento, les comentaba, es la evacuación uterina por aspiración. Idealmente el manejo es aspirar el embarazo molar, no legrarlo, no expulsarlo, más bien aspirarlo. Y esto sobre todo por la mayor posibilidad de sangrado si hacemos legrado o incluso la diseminación por metástasis sanguínea si hacemos el legrado. Entonces, idealmente se optará por un manejo con aspiración. Ahora, en el caso de que se trate de una mujer con paridad satisfecha, sobre todo en el caso de una mola completa que existe mayor riesgo de coriocarcinoma, el manejo podría considerarse una histerectomía. El seguimiento, en este caso es importante que a estas mujeres se les repita la fracción metagonotropina 48 horas después de la evacuación. Esto va a ser parte del seguimiento de todas las mujeres con embarazo molar, sea una mola completa o sea una mola parcial, porque a partir de esto vamos a saber si se trata de una enfermedad trofoblástica persistente o no. Esto se va a hacer semanalmente hasta la disminución a niveles basales en 3 tomas consecutivas, hasta que tengamos 3 valores consecutivos negativos. Después de esto, después de hacerlo semanalmente, nos iremos mensualmente por 6 meses. Estas son las recomendaciones generales. Y mientras los niveles permanezcan elevados, mientras la gonadotropina permanezca positiva, también tendremos que hacer un examen pélvico. Además de metástasis a pulmón, además de metástasis a hígado, puede haber metástasis local hacia vagina, entonces eso es lo que vamos a revisar en el examen pélvico. La recomendación es que continúe el uso de anticonceptivos orales al menos 6 meses después de que los niveles hayan regresado a valores basales. Esta mujer que tuvo la evacuación de un embarazo molar debe estar con anticonceptivos. Aquí nos pone que 6 meses después de que los niveles hayan regresado a valores basales. Esto se hace para que no vuelva a presentar un embarazo cuando todavía tiene valores elevados de gonadotropina. Si esto ocurriera, existe el riesgo de que se repita algún defecto o que no el embarazo de manera adecuada. Por lo tanto, después de la evacuación del embarazo molar, anticonceptivos orales idealmente combinados. Preferimos anticonceptivos orales, quedamos que estaba contraindicado ¿cuál? Dispositivo T de cobre, y en general nuestra primera opción tendrían que ser combinados, porque si recuerdan, los anticonceptivos con progestágenos pueden presentar manchados irregulares. Entonces, si esta mujer presenta manchados irregulares, no vamos a saber si es por persistencia de la enfermedad trofoblástica o por efecto del anticonceptivo. Entonces, idealmente, anticonceptivos orales combinados que permitan mantener estable el endometrio. Las otras entidades clínicas que comentábamos que son parte de la enfermedad trofoblástica persistente, la mola invasora es un tumor benigno que surge por la invasión de una mola datiforme previa, por extensión directa o hematógena. De ambas maneras se puede diseminar la mola invasora.
Y esto ocurre hasta en el 17% de las molas ciatiformes, 15% metastatizan a pulmón o vagina, que son los principales sitios de metástasis. En el caso del carcinoma, es una enfermedad maligna que se caracteriza por hiperplasia normal del trofoblasto, anaplasia, ausencia de vellosidades coriónicas, hemorragia y necrosis. Y esto metastatiza a pulmones, sistema nervioso central, hígado, pelvis, vagina, riñones, intestino y vaso. Importante que sepamos que puede ocurrir después de cualquier tipo de embarazo. No necesariamente tuvo que haber tenido el antecedente embarazo molar para terminar en un coriocarcinoma. En el 25% ocurre después de un aborto o un embarazo ectópico, 25% ocurre después de un embarazo a término y en el 50% después de un embarazo molar. Entonces, cualquier tipo de evento obstétrico puede complicarse más adelante con un coriocarcinoma. Obviamente la posibilidad es mayor con el antecedente de embarazo molar, pero tenemos que tener en cuenta que puede ocurrir después de cualquier tipo de embarazo. Los factores de riesgo para que se trate una enfermedad trofoblástica persistente, es decir, fue un embarazo molar y no disminuye posterior a la evacuación los niveles de gonotropina. Los factores de riesgo son que al momento del diagnóstico hayamos encontrado niveles de gonotropina mayores a 100,000. Valores muy elevados nos hablan de la posibilidad de que esto, a pesar de evacuar el embarazo, continúe o persista esta enfermedad. La presencia de quistes tecalouteinicos arriba de 6 centímetros también es un factor de riesgo para que la enfermedad se vuelva persistente, o un aumento significativo del tamaño uterino. La manera de diagnosticar que se trata de una enfermedad trofoblástica persistente es que hay una meseta en los niveles de gonotropina en 4 ocasiones o en 3 semanas consecutivas. Quedamos que a esta mujer le vamos a estar tomando determinaciones de gonotropina coriónica de manera semanal. Nosotros esperaríamos que de manera semanal fueran disminuyendo estos valores. A lo mejor disminuyen lento, pero sí tendrían que ir disminuyendo. Si ocurre lo contrario y permanecen en meseta, permanecen iguales, podemos decir que se trata de una enfermedad trofoblástica gestacional persistente. O por el contrario, si encontramos un aumento del 10% de los valores previos, por 3 determinaciones en 2 semanas, incremento en los valores, también nos hablaría de una enfermedad trofoblástica persistente. No tendrían por qué incrementar los valores. O si ya pasaron 6 meses después de la evacuación y aún tenemos fracción gonotropina, aunque sea a un nivel muy bajo, lo podremos considerar como enfermedad trofoblástica persistente. Y obviamente el diagnóstico y confirmación a través de la histopatología, veremos que se trata de un coriocarcinoma. Esto no es importante que leemos tanto, lo veremos rápido. Los criterios para iniciar quimioterapia. La gran ventaja del coriocarcinoma es que es una enfermedad neoplásica relativamente fácil de tratar porque va a responder con tasas muy elevadas al metotrexate. Entonces, se tienen que hacer mediciones de gonotropina coriónica humana para saber estos niveles basales y para saber cómo va desapareciendo la enfermedad. Tenemos que diagnosticar de manera histopatológica el coriocarcinoma y la presencia de metástasis. Esto cualquiera de estos, bueno, más bien, no tiene forzosamente que tener metástasis, pero si tiene metástasis y el diagnóstico histopatológico de coriocarcinoma, podremos iniciar quimioterapia. Bueno, el coriocarcinoma también tiene 4 estadios. Rápidamente, esto en realidad no tiene mayor relevancia. El estadio 1, la enfermedad está confinada al útero. El estadio 2, se extiende fuera del útero, se limita a estructuras del tracto genital, es decir, anexos, vagina o ligamentos anchos. El estadio 3, la enfermedad se extiende a pulmones con o sin afectación del tracto genital. Y el estadio 4 hay metástasis a otros sitios. Entonces, hay varios factores que ya habíamos comentado los más importantes, que nos hablan de la posibilidad de que finalmente se trate de un coriocarcinoma. Quedamos que en el caso de un embarazo molar es mucho más probable que sea un coriocarcinoma. Si tenemos valores arriba de 100,000, también es mucho más probable que tenga quistes tecalouteinicos grandes al inicio, también es mucho más probable. Y por último, la última entidad clínica, que es muy rara, el tumor del sitio placentario, es una neoplasia que surge del sitio de implantación placentaria, predominantemente un tejido trofoblástico intermediario, sin presencia de vellosidades, o sea, no es un tejido trofoblástico maduro. Tiene metástasis vía linfática y en este caso no es de utilidad la gonotropina coriónica humana porque no es como tal un tejido trofoblástico maduro. El tratamiento va a ser una histerectomía radical con linfanectomía
y se va a utilizar quimioterapia en enfermedad metastásica o con factores de mal pronóstico. El tumor del sitio placentario lo podemos ver en mujeres que resolvieron su embarazo, ya sea parto, aborto, cesárea, y meses después continúan con manchados o con sangrados abundantes. Es rarísimo, pero es una etiología que tenemos que conocer. ¿Dudas? ¿No? ¿Segurísimos? ¿O de aborto o de ectópico? Siempre les van a poner casos de hemorragia de primera mitad y hemorragia de la segunda mitad, que ahorita vamos a ver. Entonces es importante que sí queden clarísimos. Así como de gineco siempre va a venir algo de sangrado uterino y algo de infecciones. De obstetricia siempre vienen primera mitad, segunda mitad y preeclampsia y diabetes. Entonces, segurísimos que ahorita ninguna duda. ¿Qué decía? Bueno, vamos a hablar de cambios fisiológicos en el embarazo. Es un tema que teníamos que ver al principio, pero ya lo estoy incluyendo ahorita. Cambios fisiológicos en el embarazo es importante que conozcamos qué ocurre normalmente en el embarazo para saber en qué momento estamos ante una situación que no es normal, que es patológica y que requiere de alguna intervención. Entonces, los cambios fisiológicos del embarazo se refieren precisamente a los que son parte de la adaptación al embarazo. Hay adaptaciones fisiológicas, anatómicas y metabólicas. De diferenciar lo normal y lo anormal. Los cambios durante el embarazo ocurren a lo largo de todos los sistemas en la mujer, cambios respiratorios, hematológicos, gastrointestinales, renales y urinarios y de piel y tegumentos. Todo esto ocurre siempre en todas las embarazadas, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a empezar con cada uno de estos sistemas. A nivel cardiovascular, el volumen vascular incrementa y esto incrementa en relación con el aumento en el volumen total y el volumen placentario. Como el volumen total y el volumen placentario crecen, tenemos mayor volumen vascular y hay valores máximos hacia las 32 semanas, e incluso 40% superiores al valor previo al embarazo. En general se considera que a lo largo del embarazo va a aumentar hasta en un 50%, es decir, va a haber un incremento de hasta 1.600 mililitros de volumen vascular. Esto es relevante cuando calculamos la hemorragia obstétrica, sabemos que el volumen vascular es diferente en una mujer embarazada, entonces el volumen vascular incrementa hasta en un 50% en la embarazada. El volumen sistólico también aumenta 32% con respecto a lo normal e incluso en caso de embarazos gemelares aumenta un 15% adicional. Otro dato a tener en cuenta, sobre todo cuando hablemos de amenaza de parto pretérmino y uteroinhibidores o autocolíticos, va a haber ciertos fármacos que o van a estar contraindicados o tenemos que usar con mucho cuidado en mujeres con embarazo gemelar. Incremento adicional del volumen sistólico en embarazos gemelares, sobre todo cuando hablamos de beta bloqueadores. El volumen sistólico en trabajo de parto, específicamente durante el trabajo de parto, también se incrementa. El trabajo de parto aumenta un 50% la demanda de oxígeno y eleva 34% con cada contracción. Y generalmente son de 7 litros a 9 litros por minuto. Entonces, importante también tener en cuenta esto porque vamos a ver. Bueno, la descompensación que puede venir posteriormente al nacimiento, ahorita lo hablamos detenidamente. Otros mecanismos que explican el incremento en este volumen sanguíneo es la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona a mayor retención de sodio, y esto puede estar condicionado por el mismo incremento en los estrógenos, la progesterona y el lactógeno placentario. Todas estas hormonas participan en que exista una retención de agua y de sodio. Importante también, las resistencias vasculares disminuyen a partir del primer trimestre por acción de la progesterona en el músculo liso vascular. Recuerdan que la progesterona actúa a nivel del músculo liso en todos los niveles, relaja la musculatura lisa en todos los niveles y a nivel vascular también tiene esta acción, por lo tanto disminuye las resistencias vasculares en este primer trimestre donde la progesterona tiene sus puntos máximos de niveles. Ocurre un punto máximo hacia la mitad del embarazo y la presión arterial se eleva progresivamente en el tercer trimestre. Entonces, esta disminución de resistencias vasculares hacia la primera mitad va a condicionar que en primer trimestre o hacia segundo trimestre la mujer tenga hipotensión y que la mujer tenga mareos de manera frecuente o lipotimias de manera frecuente. Nuevamente, sabemos que es algo normal, pero no necesariamente es algo que tengamos que desechar o que no prestemos atención. Entonces siempre es importante saber que puede ocurrir,
pero podemos hacer cosas al respecto. Ahora, importante también, la presión arterial se eleva progresivamente en el tercer trimestre. Obviamente se eleva siempre dentro de rangos normales. Nunca tendría por qué elevarse en rangos de hipertensión arterial. Ya cuando tenemos hipertensión arterial, ya hablaremos de los trastornos hipertensivos del embarazo. Pero es decir, esta disminución en la presión que ocurre en el primer trimestre se recupera e incluso puede tener cifras un poquito más elevadas a lo que normalmente acostumbraba hacia después de las 20 semanas. Es por eso que los trastornos hipertensivos del embarazo o la preeclampsia específicamente la diagnosticamos después de las 20 semanas, cuando este incremento en las resistencias vasculares ocurre. Hay una vasodilatación sistémica, la presión arterial sistólica disminuye de 6 a 15 milímetros de mercurio y la diastólica disminuye de 20 a 25. Esto quedamos en el primer trimestre. Vuelve a la normalidad a las 37 a las 39 semanas. Desde finales del segundo trimestre y hacia el tercer trimestre se empieza a elevar progresivamente, pero alcanzar lo que tenía previamente hasta las 37 a 39 semanas. Incrementa la presión venosa en extremidades inferiores y periféricas por la compresión de la vena cava inferior por el útero gestante. Al ocurrir esto, también es más frecuente la presencia de varices, la presencia de hemorroides. Entonces, precisamente por esos cambios a nivel de las resistencias vasculares. La frecuencia cardíaca se eleva en un 15 a un 20% desde el primer trimestre y tiene un punto máximo hacia el tercer trimestre. Normalmente se eleva hasta 20 latidos por minuto, y esto va en relación con la elevación del volumen sanguíneo también, pero nunca tendrían que ser valores arriba de 100 latidos por minuto. 100 latidos por minuto siempre va a ser anormal. Arriba de 100 latidos por minuto sigue siendo taquicardia en la mujer embarazada. Entonces, sí es esperado que incrementen su frecuencia cardíaca respecto a sus valores originales antes del embarazo, pero no por qué tener más de 100 latidos por minuto. Comentábamos que no solo hay cambios fisiológicos, también hay cambios anatómicos. Por el mismo desplazamiento del diafragma, por el útero gestante que desplaza todas las vísceras y desplaza el diafragma, el corazón puede adoptar otra posición, desplazada hacia adelante, horizontal y desviación del eje a la izquierda. Por lo tanto, se desplaza el latido de la punta, el índice cardíaco puede aumentar hasta en un y ocurre cierta hipertrofia miocárdica. Esta hipertrofia miocárdica viene dada por la misma expansión de volumen y las paredes ventriculares y auriculares aumentan. Al tener mayor volumen sistólico, incrementan también esta presión con la que trabajan las cámaras cardíacas, por lo tanto hay cierta hipertrofia miocárdica. El gasto cardíaco aumenta a partir del segundo trimestre y durante el parto hasta en un 50%. En la auscultación podemos encontrar un soplo sistólico funcional, un refuerzo del segundo ruido pulmonar o un ruido de galope S3. Podemos encontrar, sobre todo en el primer trimestre, un primer ruido aumentado de intensidad o el segundo ruido aumentado a la final del embarazo. Un soplo diastólico siempre lo encontraremos, siempre será patológico y tendremos que investigar más sobre la posibilidad de alguna cardiopatía preexistente o que se manifieste en el embarazo. El gasto cardíaco después del parto incluso aumenta 60 al 80%. Esto es porque una vez que se vacía el útero hay mayor retorno venoso, hay una descompresión de la vena cava inferior, hay una redistribución de líquidos y movimiento de sangre, por lo tanto eso condiciona que incluso después del parto incremente este gasto cardíaco en el posparto inmediato. Todos estos cambios fisiológicos son relevantes sobre todo en la mujer embarazada con alguna cardiopatía previa. Una mujer embarazada con una cardiopatía previa, una mujer sin la cardiopatía previa va a tolerar sin problema todos estos cambios, pero una mujer con una cardiopatía preexistente, sobre todo dependiendo del tipo de cardiopatía que estemos hablando, durante el posparto existe la posibilidad alta de mortalidad materna, porque no se adaptan a todos estos cambios después del nacimiento. Básicamente lo que ya comentamos. También efectos posicionales durante el embarazo. El útero gestante va a comprimir la vena cava, la porción terminal de la aorta y la ilíaca primitiva. Generalmente en embarazos menores de 23 semanas no es tanto la repercusión del útero gestante, pero de las 24 a las 28 semanas va a disminuir en el 8%, 29 a 32 semanas disminuye en un 14% y de 33 a término disminuye en un 25%.
En el electrocardiograma, así como en la exploración física, podemos encontrar la variación en los ruidos cardíacos o el desplazamiento de la punta. En el electrocardiograma podemos encontrar signos de hipertrofia, datos de sobrecarga izquierda, desviación del eje a la izquierda o incluso la presencia de extrasístoles. Esto es esperado en el electrocardiograma de una mujer embarazada, por todos estos cambios tanto anatómicos como fisiológicos. En la tela de tórax podemos encontrar cardiomegalia e incluso podemos encontrar incremento de la trama pulmonar. En relación con los cambios hematológicos, aumenta la masa de eritrocitos hasta en un 33%. Sin embargo, ya comentamos que el volumen plasmático también crece, y este crece proporcionalmente más que el volumen de glóbulos rojos. Por lo tanto, en el embarazo vamos a tener una anemia fisiológica relativa por dilución. Es decir, sí incrementa la masa eritrocitaria, pero además incrementa muchísimo el volumen plasmático, no incrementa a la par que esta masa eritrocitaria, y por lo tanto tenemos una anemia por dilución. Y habíamos comentado los valores normales en el embarazo o esperados en el embarazo, una hemoglobina de 11. En relación con la anemia fisiológica, hay una diferencia entre el aumento del volumen y el aumento de glóbulos rojos, la hemodilución. El pico máximo es hasta la mitad del tercer trimestre, se reduce la viscosidad, reduce el riesgo de trombosis y eleva la perfusión. Esa es la intención de que ocurran estos cambios, teóricamente. En relación con glóbulos blancos en la sangre, los leucocitos, las mujeres embarazadas pueden llegar a presentar una leucocitosis leve, es esperado en las embarazadas, hasta 12,000. Esta leucocitosis se acentúa durante el parto y durante el puerperio inmediato y generalmente no suele ir acompañada por neutrofilia evidente, de neutrofilia muy importante. Incluso durante el parto, estos niveles de leucocitos pueden llegar a elevarse hasta 15,000 sin llegar a ser algo patológico, o incluso 18,000 sin llegar a ser un dato de infección durante el parto o durante el puerperio inmediato. Entonces, los leucocitos, más adelante nos va a resultar importante conocer este dato. Los leucocitos no van a ser un dato sensible para hablar de infección intrauterina si tenemos valores entre 12,000 y 15,000. 12,000 y 15,000 no son no es leucocitosis en la embarazada, ¿sí? Las plaquetas disminuyen y esto puede ocurrir por destrucción de las plaquetas con mediación autoinmune o por la misma hemodilución se calcula un menor volumen de plaquetas. Y cuando hablamos de trombocitopenia gestacional, que es una entidad con diagnóstico de descarte, generalmente son valores generalmente son valores entre 100,000 y 150,000 plaquetas. Rara vez una trombocitopenia gestacional te va a dar valores menores de 70,000. Si encontramos valores menores de 70,000, habrá que pensar en púrpuras inmunológicas. En cuanto a la coagulación, aumenta la mayoría de los factores de coagulación. Tienen un pico en el tercer trimestre y tenemos la proteína esa disminuida. Por lo tanto, hay un riesgo 6 veces mayor durante el embarazo de un evento tromboembólico. Y esto está dado por los cambios que conocemos que favorecen un estado de procoagulación, la astasis venosa, el daño vascular, cambios en la cascada de coagulación. Todo esto ocurre durante el embarazo. Entonces, precisamente por esto el riesgo de un evento tromboembólico es mucho mayor. En relación con cambios a nivel pulmonar, aumenta el consumo de oxígeno en el embarazo. Puede haber cierta hiperventilación, entonces podemos encontrar respiratoria leve, obviamente sin repercusión. Hay una reducción de expansión pulmonar, y esto por el mismo desplazamiento del diafragma y su efecto sobre las vísceras abdominales. Y esto también va a ser dependiente del tamaño del útero. Obviamente, a mayor edad gestacional, la reducción de esta expansión pulmonar va a ser mayor. En cuanto a los volúmenes pulmonares, disminuye el volumen residual en un 7,22%, pero aumenta el volumen corriente. En el sistema urinario hay cambios tanto anatómicos como funcionales. Anatómicos, el riñón aumenta de tamaño, hay una dilatación pielo-ureteral, hay un retraso en la eliminación urinaria, por lo tanto es más probable la presencia de infecciones. Este retraso en la eliminación urinaria también tiene que ver con la afectación del músculo liso por parte de la progesterona. Entonces, es más probable que este retraso en la eliminación urinaria nos condicione una infección urinaria y nuevamente volvemos a la bacteriuria asintomática. Hay disminución en la eficacia del esfínter uretral y esto puede condicionar cierta incontinencia. Las mujeres embarazadas en algunas ocasiones pueden cursar con incontinencia urinaria, incrementa el reflujo vesicoureteral e incrementa la frecuencia urinaria. La frecuencia urinaria es un síntoma frecuente en el primer trimestre de embarazo. A lo mejor la frecuencia urinaria fuera del embarazo nos habla de infección,
En el embarazo, la frecuencia urinaria no es un dato de infección. La frecuencia urinaria es esperado en el primer trimestre de embarazo, nuevamente por los cambios ocasionados por la progesterona, y hacia el tercer trimestre de embarazo también es frecuente por el efecto de peso que tiene el útero gestante sobre la vejiga. Cambios funcionales también existen, como incremento en el flujo plasmático renal y el filtrado glomerular hasta en un 40%. Aumenta la depuración de creatinina y urea y disminuye sus niveles plasmáticos. La glucosa satura el sistema de transporte tubular y podemos encontrar glucosuria sin que exista hiperglucemia. Esto es importante saberlo también. En relación con esto, aumenta la depuración de creatinina y urea, por lo tanto, disminuye los niveles plasmáticos. Es decir, a lo mejor en una mujer no embarazada encontrar una creatinina de 0.8, 0.9 podría ser normal. En la mujer embarazada, valores arriba de 0.8 nos tendrían que hacer sospechar. Valores arriba de 1.2 siempre van a ser patológicos. Entonces es importante saber que en la embarazada la creatinina, por el incremento en el filtrado glomerular, tendría que estar mucho más disminuida en la embarazada. La otra cuestión, la glucosa, es bastante frecuente encontrar glucosuria y eso no nos habla ni de diabetes ni de alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Es únicamente, nuevamente, el aumento en el filtrado glomerular. Y ustedes saben que glucosuria no tiene nada que ver en el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, esto no debería de llamarnos la atención, vamos. En relación con el sistema digestivo, disminuye la motilidad intestinal y esto también viene ocasionado por el incremento en la progesterona. Entonces es más frecuente que las mujeres tengan reflujo gastroesofágico, tirosis, estreñimiento, estasis vesicular y por lo mismo el estasis ocasionar litiasis. En el hígado hay un leve aumento del flujo sanguíneo hepático. La función hepática se incrementa la fosfatasa alcalina hasta 2 veces la cifra normal, por lo tanto la fosfatasa alcalina no va a ser un marcador de daño hepático durante el embarazo porque siempre la vamos a encontrar elevada. Entonces, si se dan cuenta, cuando pedimos nuestro perfil de preeclampsia, pedimos transaminasas, no pedimos la fosfatasa alcalina. Obviamente vamos a revisarlo más adelante. Hay incremento del colesterol y triglicéridos y aumenta el cociente LDL-HDL y las globulinas. Entonces, no son valores... no son niveles valorables durante el embarazo. O sea, pedir un perfil de lípidos a la mujer embarazada no es valorable porque siempre vamos a encontrar incremento en el colesterol y incremento en los triglicéridos. Hay una disminución de la albúmina y no se tendrían que modificar las transaminasas. Es por eso que las pedimos como marcadores durante la preeclampsia. De manera muy general, englobando los cambios metabólicos, aumenta 20% el metabolismo basal y del consumo de oxígeno a lo largo del embarazo. De manera muy teórica, podemos decir que en la primera mitad hay un estado de anabolismo y en la segunda mitad un estado de catabolismo. En esta primera mitad del embarazo, las hormonas esteroideas se van a encargar de la lipogénesis y de la síntesis proteica, en teoría preparando a la segunda mitad del embarazo donde el bebé tiene que crecer, y podemos encontrar glucemias de ayuno inferior, es decir, podemos encontrar valores muy bajos de glucemias, sobre todo en esta primera mitad del embarazo, precisamente porque predomina un estado de anabolismo. Entonces es frecuente que a la mujer embarazada en su primer control prenatal le encontremos glucosas de 60, 65, valores que a lo mejor no encontraríamos si no estuviera embarazada. Hacia la segunda mitad predomina un estado de catabolismo mediado por la acción antiinsulínica del lactógeno placentario. Entonces predominan la lipólisis y la hiperglucemia. Esta hiperglucemia intentando mantener el aporte nutricional y energético al bebé. Cambios en las mamas. Los estrógenos y la progesterona participan en preparar estas glándulas mamarias para su función. La caída de estrógenos y progesterona tras el parto es la que permite el incremento en la prolactina para que ocurra la secreción láctea. Hay cambios en relación con la pigmentación y con el tamaño. Es relevante. También en el sistema endocrino tenemos cambios. En cada una de las glándulas que componen el sistema endocrino tenemos cambios. A nivel de la hipófisis hay hiperplasia e hipertrofia. Aumenta la masa de la hipófisis hasta en un 135%. Entonces la hipófisis crece muchísimo y también aumenta su vascularización. Esto es relevante cuando ocurre una hemorragia obstétrica, se pierde cantidad importante de sangre. Y al tratarse de una hipófisis crecida, al tratarse de una hipófisis aumentada de tamaño, es cuando viene el síndrome de Sheehan.
precisamente porque la hipófisis crece durante el embarazo. Entonces repercute mucho la pérdida sanguínea al momento de la resolución. Incrementa la hormona de crecimiento, incrementa la TSH, incrementa la ACTH. La prolactina se va a ir elevando progresivamente hasta el parto, principalmente mediado por los niveles de estrógenos. Va a promover el crecimiento glandular y la síntesis de células mamarias y va a permitir más adelante la galactopoiesis. La oxitocina llega a alcanzar sus niveles máximos durante el parto. La FSH y la LH se van a encontrar disminuidas por retroalimentación negativa por los altos niveles de estrógenos. Es lo que encontraríamos de cambios en relación con hormonas hipofisiarias. La tiroides en el embarazo aumenta de tamaño. Existe cierta estimulación tiroidea e incrementa su producción hasta en un 100%. En primer trimestre incrementa la tiroglobulina, tiene un punto máximo hacia las 20 semanas. La tiroxina se incrementa entre las 6 a 9 semanas y tiene un punto máximo hacia las 18 semanas. Y la triiotironina se eleva hacia la semana 18 y se mantiene. Entonces incrementa la función tiroidea. Ahora estos cambios, bueno, durante el primer trimestre va a haber una disminución discreta y transitoria de TSH. Esto es por una respuesta compensadora ante el efecto de retroalimentación negativa sobre la hipófisis por las concentraciones de gonotropina coriónica humana. Es decir, recordemos que la gonotropina coriónica humana comparte una subunidad alfa con la TSH. Entonces, al tener concentraciones elevadas de gonotropina coriónica humana, de cierta manera va a ocasionar una retroalimentación negativa para que disminuya de manera transitoria la TSH. La gonotropina coriónica humana se va a unir a receptores de TSH a nivel tiroideo y va a ocasionar un efecto tirotrópico leve. Por lo tanto, va a disminuir la TSH. Para que el efecto tirotrópico de la gonotropina sea significativo, es decir, para que haya manifestaciones de hipertiroidismo por elevación de la gonotropina, se requiere que los niveles excedan 75.000 unidades y se mantengan durante periodos prolongados. Esto es lo que ocurre en la enfermedad trofoblástica gestacional, sobre todo en la mola completa. Hacia el segundo trimestre, las concentraciones de TSH van a regresar a la normalidad. La proteína transportadora de hormonas tiroideas va a tener un mayor transporte de hormonas tiroideas durante el embarazo y se elevan las concentraciones totales de T4 y T3, como habíamos comentado. Importante saber qué hormonas tiroideas o qué productos tiroideos van a tener transferencia placentaria. Los que sí van a tener transferencia placentaria sin ningún problema van a ser el yodo, la TRH, los agonistas y antagonistas dopaminérgicos, fármacos antitiroideos, fármacos betabloqueadores y anticuerpos tiroideos. Todos esos pasan a través de la placenta sin problema. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, bueno, por ejemplo, en el uso de fármacos antitiroideos o en el uso de fármacos betabloqueadores, como el propranolol en caso de mujeres con hipertiroidismo, saber que sí va a tener un efecto directo sobre el bebé. Transferencia mínima, las hormonas tiroideas de la mamá, T4 y T3, durante las primeras semanas tienen un papel importante en la embriogénesis. Durante las primeras semanas en el que no ha formado su tiroides, su propia tiroides, esta transferencia mínima de T4 y T3 de la mamá van a ser las que se van a encargar de la embriogénesis inicial. Entonces, si se trata de una mamá con hipotiroidismo, con hipertiroidismo mal tratado, esta transferencia de la que depende el bebé en estas etapas tempranas no va a ocurrir y el bebé puede tener puede producir efectos biológicos significativos sobre el feto. Para que ocurra esto se requiere una administración exógena al embarazada, una cantidad 10 veces mayor de la producción de T3 y T4. Esto cuando hablamos de hipertiroidismo. Y no hay ninguna transferencia placentaria de la TSH. El páncreas va a tener hiperplasia, hipertrofia de los islotes de las células beta. Después de la ingesta va a haber hiperglucemia con hiperinsulinemia prolongada y esto, en teoría, para buscar el aporte postprandial al feto. La glucosa en ayuno disminuye, sobre todo hacia el primer trimestre, por dilución, por incremento en el uso. Va a incrementar la insulina en ayuno también. Esto hace que disminuya la sensibilidad a la insulina a lo largo de todo el embarazo, mediado por el lactógeno placentario, la progesterona y la prolactina. En un embarazo temprano disminuyen un 10%, pero ya cuando hablamos de embarazo tardío, puede disminuir hasta un 78%, cercano a los grados de resistencia que observamos en la diabetes mellitus. Entonces, la resistencia a la insulina, conclusión de todo esto, la resistencia a la insulina ocurre de manera fisiológica en el embarazo. Ocurre de manera mucho más importante hacia el final del embarazo y es por eso que nos interesa descartar diabetes gestacional entre las 24 y las 28 semanas, cuando nos estamos acercando a este incremento de la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina que va a ocurrir de manera normal, pero en mujeres que tienen cierta resistencia previa o cierta intolerancia a carbohidratos de manera preexistente o factores de riesgo como obesidad o incremento importante de peso durante el embarazo, va a ser muchísimo más importante y puede desencadenar el diagnóstico de diabetes gestacional.
El cortisol sérico se duplica, hay aumento de la actividad de la aldosterona y hay testosterona elevada. La gonadotropina coriónica humana, habíamos comentado un poco, se encarga de mantener el cuerpo lúteo, se detecta en sangre materna tras la implantación, tiene niveles máximos alrededor de la semana 10, posteriormente va a ir disminuyendo progresivamente. Recordemos que el cuerpo lúteo es el encargado de mantener el embarazo hasta la aparición de la placenta. Va a tener una función luteotrófica, va a mantener el cuerpo lúteo las primeras semanas hasta que la placenta es capaz de sintetizar la progesterona y se va a encargar también de la esteroidogénesis, de formar gestágenos y andrógenos. El interés clínico ya lo comentamos en relación con el diagnóstico de embarazo y como marcador para distintas cuestiones durante el embarazo. El lactógeno placentario se va a encargar de asegurar el suministro de glucosa fetal. El lactógeno placentario estimula la lipólisis materna y los ácidos grasos disminuyen la acción de la insulina. Por lo tanto, vamos a tener hiperglucemia materna y mayor paso de glucosa al feto, sobre todo hacia la segunda mitad. Todo esto se combina para tener hiperglucemia y resistencia a la insulina. Se detecta el lactógeno a los 6 días post-implantación, tiene una meseta hacia las 34 o 36 semanas y esto va en relación directa con la masa placentaria y también prepara la glándula mamaria para la lactancia. Progesterona también ya lo habíamos comentado, se sintetiza por el cuerpo lúteo en las primeras 7 semanas. A partir de la semana 10, el papel de su producción ya está a cargo de la placenta. El colesterol materno va a ser el principal precursor y va a ser un importante precursor en la esteroidogénesis fetal y no es marcador de bienestar fetal como tal la progesterona. Los estrógenos los va a sintetizar tanto la mamá como el bebé como la placenta. Ambos son fuente de precursores. En la placenta es donde se van a convertir en estrógenos. La estrona y el estradiol se sintetizan a partir de la hidroepiandrosterona sulfatada que le llega a las suprarrenales maternas y fetales. La relevancia de esto es si tenemos un bebé con alguna alteración o si tenemos una placenta que no está funcionando, nosotros podremos suponerlo al encontrar las determinaciones de estriol. El estriol va a ser un precursor sintetizado en la suprarrenal fetal, a nivel de la placenta va a ser sulfatado y aromatizado, va a pasar a la circulación materna y de esta manera es como va a funcionar como un marcador de bienestar fetal. Va a estar disminuido en cromosomatías y va a estar ausente en la mola completa. Disminuido en cromosomatías porque la suprarrenal fetal no va a estar funcionando de manera adecuada y ausente en la mola completa porque no tenemos tejido trofoblástico que se encargue de su aromatización. Y también la PAP-A, sintetizada por el sincito trofoblasto durante todo el embarazo, comentamos que también es marcador de cromosomopatías. Cambios dermatológicos durante el embarazo, también se presentan estrías, hay hiperpigmentación, hay estimulación de la hormona estimulante de melanocitos por la progesterona y hay una hiperplasia glandular sebácea. Hiperpigmentación en areolas, la línea alba, en genitales, es normal que lo encontremos durante el embarazo, es esperado. Cambios en el peso, el aumento del peso promedio, el aumento promedio de peso es de 9.5 a 11 kilogramos y todo este peso va en relación con el aumento o el peso que representa el feto, la placenta, el líquido amniótico, el útero gestante, las mamas y el incremento en el volumen vascular. Todo eso hace que la mujer incremente su peso hasta 11 kilos. Y cambios en el puerperio es todo lo que platicamos ahorita, regresa a la normalidad y esto normalmente ocurre después de 6 semanas posparto. Después de 6 semanas posteriores al parto, los cambios fisiológicos que ocurrieron a lo largo de todos los sistemas en la mujer recuperan su origen o como estaban originalmente. ¿Dudas con esto? Obviamente vamos a ver puerperio después.